Un tiempo con Dios para meditar todo el día, igual que la multitud. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 32 y 33. Y dice la palabra de Dios: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, igual que la multitud. Estudiando el Evangelio de Juan, el capítulo 6, vemos como una multitud seguía a Jesús equivocadamente. Y hay 4 preguntas o 4 peticiones que esta multitud tiene hacia Jesús y que igual las podemos tener hoy en día nosotros. Por eso este título, igual que la multitud. Miremos un poco estas 4 preguntas de esta multitud. La primera pregunta que hace es en el versículo 22. Le dice: Rabí o maestro, ¿cuándo llegaste acá? Es lo primero que ellos le preguntan a Jesús. ¿Cuándo llegaste acá? Recuerda que Jesús pasa al otro lado y ellos después se van a buscarle, equivocadamente van a buscarle. Y Jesús lo sabe, le dice: me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron del pan y se saciaron. Ellos le preguntaron a Jesús por qué había venido, pero Jesús no responde esa pregunta. Por el contrario, les dice o les muestra por qué fue que ellos vinieron. La pregunta era: ¿por qué viniste acá? Y Jesús les responde: les voy a enseñar es por qué ustedes están acá o por qué vinieron acá. Porque solamente querían del pan físico, pero no han entendido el pan espiritual, el verdadero pan del cielo, como acabo de leer, que mismo Jesús dice que está hablando: mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Primera pregunta: ellos admiraban a Jesús solo por lo que Él había dado materialmente. Ellos no eran movidos por sus corazones llenos, sino por sus estómagos llenos, o más bien por sus estómagos vacíos. Y entender que una señal como lo que Jesús hizo era una marca de propiedad y garantía, pero ellos no habían entendido que al poner nuestra confianza en Jesús, esto hacía que mostrara la garantía que Dios Padre había dado al enviar a Jesucristo al mundo a morir por todo aquel que le iba a recibir como Señor y Salvador. Así que esta primera pregunta o inquietud es: ¿cuándo llegaste? La segunda pregunta o inquietud está en el versículo 28 y dice: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica? ¿Qué debo hacer? Obras. Los que cuestionaron a Jesús parecían seguros de que si Jesús les decía qué hacer, podían agradarle a través de sus obras. Para esta gente, esta multitud, como a muchos hoy en día, la salvación se encuentra es por lo que hacen, mas no en Cristo Jesús. Muchos no han entendido que soy salvo es por mi fe en Cristo Jesús. Y obviamente mis obras o mi fe muestran obras de salvación, pero no soy salvo, no tengo que hacer algo para mostrar mi salvación. O no tengo que tratar de agradar a Dios haciendo cosas buenas para que Él diga: este sí es bueno, entonces este va para el cielo. Y el Señor le enseña cuál es la obra. Él no le muestra cuáles obras debe hacer, pero sí le enseña una obra y le dice: la única obra que quiero que hagas es que creas en Jesucristo, que creas en el que Él ha enviado, que creas en mí, le dice Jesús. Esa es la única obra. Y si mismo Jesús respondió que la obra que Dios Padre quiere que hagamos es que creamos en el que Él ha enviado, o sea, en Jesucristo. Esto quiere decir que el Señor no está preocupado o afanado o interesado por lo que podemos hacer por Él para tratar de llegar al cielo.
No, por el contrario, cuando creemos en Jesucristo, depositamos nuestra fe en Él, la fe no sustituye las obras, porque la fe es el fundamento de las obras que verdaderamente agradan a Dios. Pero es cuando primero pongo mi confianza, cuando creo en Jesucristo como Señor y Salvador, y obviamente cuando camino en fe y bajo la palabra de Dios, la fe muestra mis obras, así como nos muestra la carta de Santiago. La tercera pregunta o tercer inquietud o petición que hace la multitud está en el versículo 30 y dice: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Mira la necedad de la multitud. ¿Qué haces tú? ¿Qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? Muéstrame para que te creamos. Y el Señor le responde: nuestros padres comieron maná en el desierto. Las personas que están interrogando a Jesús están tratando de manipularlo para que les provea pan diariamente, así como Dios lo había hecho para Israel durante el Éxodo. Ellos citaron la Escritura, estos sí lo sabían, pero no sabían más, igual que los intérpretes de la ley. Conocen la palabra, pero su pésima interpretación hace que no puedan vivir la palabra. Y el Señor le responde: mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es como si el Señor estuviera diciéndole: ¿qué otra obra voy a hacer o qué otra obra quieres que haga? La obra más importante es darles la palabra de Dios Padre, que soy yo mismo, a través de mi salvación, la que ofrezco. ¿Qué otra obra? Este es el pan espiritual del que debemos saciarnos para tener vida eterna, porque Jesús lo dice: no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué otra obra necesita hacer Jesús que venir, encarnarse como hombre siendo divino y venir a sufrir y morir en una cruz por pagar por la ira de Dios Padre, por el pecado, y justificarnos a nosotros para que no seamos castigados por el pecado, sino que podamos tener vida eterna? ¿Qué otra obra? Mira qué necedad de la multitud. Y la cuarta inquietud o pregunta o necesidad de petición de esta multitud es: danos siempre de este pan. Danos siempre de este pan. Y aquí es donde quiero traer un poco una reflexión para nuestra vida, para saber si estamos igual que la multitud. Mira, la multitud solo pregunta ¿cuándo es que Jesús llega? Cuando estamos en problemas, en dificultades, en necesidades, y es que Jesús no viene, y es que Él no me oye, y es que Él no me escucha, es que yo mejor no oro, yo mejor me aparto, yo mejor no voy a la iglesia, yo mejor para qué sigo si yo oro y no siento nada, si yo oro y no encuentro respuestas, si yo oro y trato de leer la Biblia, pero no entiendo el por qué no viene a hablarme. ¿Cuándo llegaste? Mira la primera inquietud de la multitud, y eso es también del mundo. Dentro del mundo religioso, unos se apartan, y no es que hayan sido cristianos y se hayan apartado, no es que hayan nacido de nuevo y se hayan apartado, es que dice la palabra que nunca fueron de nosotros. Aunque anduvieron con nosotros, comieron con nosotros, oraron con nosotros, cantaron con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque tienen esa pregunta: ¿cuándo llegaste? ¿Cuándo vas a venir? La segunda pregunta: ¿qué debo hacer? Aún la religión está basada en obras, aún la religión está en cómo puedo agradar a Dios, qué puedo hacer yo para buscar mis propias cosas. Por eso encontramos gente yéndose de pie a otras ciudades a pagar penitencias, subiendo de rodillas a X lugares, tratando de pagar con indulgencias, pagar con limosnas, pagar con ofrendas, pagar con pactos, con siembras, para que Dios haga cosas, y no han entendido la gracia de Dios, no han entendido que esto no se paga, no han entendido que no es ni con dinero, ni con algo físico, ni con algo que tenga que traer dolor a mi vida, flagelarme, cantidad de cosas, porque aún están pensando qué debo hacer, igual que la multitud. ¿Cuándo llegaste? ¿Por qué no estás? ¿Qué debo hacer, Señor? Muéstrame las obras que debo hacer para ser bueno. Buenos no somos
Solamente el bueno habita en nosotros. Mismo Jesús dijo, no hay ninguno bueno, solamente mi Padre, porque el hombre por naturaleza es malo. Mateo 7 dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, nuestra naturaleza, porque el pecado entró al mundo, es mala. ¿Qué debo hacer? Las obras nacen como resultado de un corazón que ha sido lleno del amor de Dios a través del Espíritu Santo, Romanos 5:5. Y de ahí es que entiendo qué debo hacer, porque la misericordia, somos movidos a compasión y a misericordia, pero es porque Dios habita en nosotros y ahí entiendo qué debo hacer. La tercera pregunta es, ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? Siempre la multitud está diciendo, si tú haces esto, te creo. Si mi hogar se reivindica, voy a volver. Si tú me das un trabajo, seguro que no te voy a fallar y voy a llevar una ofrenda a la iglesia. Si tú haces que mis hijos vuelvan a ti, yo voy a hacer tal cosa. Si tú haces que mi familia se convierta, yo no sé qué. Si tú haces que en el ministerio no pasen estas cosas, yo tal cosa. Si tú haces que esta otra, y siempre estamos diciendo, ¿qué vas a hacer para que veamos y te creamos? La multitud siempre necesita que Dios haga algo y ellos vean. Es como buscar vellones. Si tú haces esto, si veo que sale el sol, si el carro se mueve, si la sombra sale, si me llaman, si me golpean, si yo salgo y nadie me dice nada, entonces entenderé que tú me hablaste. Y no han entendido que Dios habla a través de su palabra. Hebreos capítulo 1. ¿Por qué no has venido? ¿Qué debo hacer? Y muéstrame para ver. Por eso esta cuarta petición de la multitud no se va a dar si tenemos estas tres preguntas anteriores. Y la cuarta es, danos siempre de ese pan. Es imposible tener siempre del pan espiritual, del pan verdadero, el verdadero pan del cielo que es Jesucristo. Es imposible tenerlo siempre si siempre mi vida está juzgando dónde estás, qué debo hacer y muéstrame para creerte. Danos siempre de ese pan. Esto no es posible si no entiendo realmente lo que la palabra de Dios me enseña. Si no entiendo que el verdadero pan es Jesucristo y que lo que Dios Padre quiere, anhela, es que creamos en Él para poderle recibir todos los días, cada vez que golpea la puerta de nuestro corazón. Recuerda que está hablando a la iglesia y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero creemos que todo a veces es diferente y queremos verlo un poco más sencillo. Y aunque es sencillo, cuando realmente rindo mi vida al Señor, pero la gente no entiende que sí hay algo que debo hacer como dice Dios Padre, poner mi confianza en Jesús, pero en la manera correcta. Aquí es donde voy yo, que encontramos mucho coach motivacional, mucho influencer, mucha persona que manda versículos, manda devocionales, encontramos sermones, prédicas motivacionales, almáticas, que solamente hablan o maquillan lo que parece bonito, que es bonito, pero no lo muestran como es. Entonces te muestran como no temas, Dios está contigo, Dios no te falla, Dios siempre te va a guiar, Dios hoy te acompaña y hoy vas a ver cosas maravillosas y las vas a descubrir, y hoy Dios te dice que tú eres amada o amado, y todas estas cosas son ciertas, pero no son completas, no son completas. Por eso voy a enfocarme en enseñar porque ese verdadero pan del cielo, ellos dicen, danos siempre de ese pan, es imposible. O si no, todo el mundo tendría a Jesucristo, o si no, todo el mundo tendríamos vidas cambiadas. Pero todo el mundo quiere el pan del cielo, todo el mundo quiere que ese pan nunca le falte, pero no quiere hacer nada en sus vidas. Todos quieren recibir las promesas de Dios, pero no quieren también actuar como la palabra de Dios dice que actuemos. Todos queremos derechos, pero no entendemos que hay también deberes.
Queremos las promesas de Dios para nuestra vida, pero es como estar comiendo algo y estar sacando de la boca cosas que nos incomodan y al fin y al cabo no nos comemos ni la mitad, sino nos comemos un pequeño bocado porque todo lo escupimos y todo lo sacamos. Igual con la palabra de Dios, esto no me gusta, esto no me parece, no tengo por qué cambiar, no tengo por qué perdonar, no tengo por qué congregarme, no tengo por qué orar, yo no tengo por qué leer la Biblia, yo no tengo por qué ser diferente, si a mí me hicieron yo igual voy a ser, yo no tengo por qué y yo no tengo por qué y estamos seleccionando, pero las promesas sí las queremos. Dios hoy me dice que tú eres y hoy Dios te va a dar y Dios te va a cambiar y Dios te va a acomodar y Dios va a arreglar tu vida y Dios va a arreglar. Esto no sucede así. Es cuando yo me aferro a la palabra de Dios, asumo su voluntad completa, su propósito, su deseo para mi vida, que realmente el bien y la misericordia me siguen. Ese solo entonces, esa añadidura llega producto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No hay otra forma. No existe alguien que te motive y después de que te motive haga que tú logres lo que Él te motivó a sentir. No existe. Pero sí existe la palabra que te enseña, redarguye, corrige, instruye, te exhorta. Y cuando tomamos la suma de la palabra que es verdad a nuestras vidas, a veces nos dolerá, pero encontraremos que cuando pasemos el proceso, veremos la mano de Dios y entenderemos que ese pan siempre habrá estado con nosotros. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, gracias por un día más. Y gracias por ayudarnos a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra a ser o a no ser igual que la multitud. A cada día entender, Padre, que no debemos juzgarte, que no debemos pedirte señal y que no debemos tratar de agradarte en cosas incorrectas, sino que la forma en que te agradamos es creyendo en Jesucristo y caminando como Él caminó y como quiere que lo hagamos. Gracias por darnos a entender esto, papá. Te amamos y te bendecimos y entregamos una vez más nuestra vida, nuestro día, nuestro salir, nuestro entrar, nuestro todo y Padre lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.